Vamos a pedirle a Pedro que pase a orar, por favor. Buenos días. Buenos días. Vamos a dar gracias por un día más. Padre Santo, te damos gracias por esta oportunidad, por este regalo de este día. Cada día, Señor, que nos das es de bendición. Queremos que esta mañana tú prepares nuestros corazones y que prepares a la persona que va a compartir, que tú la uses para nosotros entender lo que es tu mensaje esta mañana. Queremos pedir también por esta semana, Señor, para que nos guardes y que te quedes con nosotros. Amén. Amén. Bueno, vamos a ver una pequeña introducción para que luego pase Gabriel a compartir. Y el título es Levántate. Eso nos toca a nosotros hacerlo. Dios te da todos los elementos para que tú te levantes y ese es el tema. Y realmente yo quiero decirte que cuando yo me convertí y supe lo que Dios había hecho en mi vida, quedas extasiado y quieres dar todo para Cristo, estás en tu primer amor, te vuelve loco cada texto de la Biblia, te sientes eufórico por lo que Dios ha hecho. Yo me doy cuenta, algunos de ustedes tienen la pasión, me fijo en Mari, me fijo en Gabriel y en muchos de ustedes que sienten la pasión por Cristo. Llega un momento en nuestras vidas donde somos arrebatados nuestro corazón para involucrarnos en la obra de Dios. Y ahí no fue diferente con Pedro. Pedro, una persona que no tenía grandes expectativas, que era un pescador, no era una persona que, por lo menos no hay textos que confirmen o que avalen que él era una persona instruida, oculta, pero él era un pescador, una persona del vulgo, y llega Cristo y lo convence a través de la pesca. Él había estado tratando de pescar toda la noche y cuando obedece a Cristo y saca la cantidad de peces, entonces él cae de rodillas y entonces él queda enamorado, queda realmente con la pasión de seguir a Cristo. Pero él se formó expectativas acerca de él, como tú y yo nos formamos expectativas de lo que vamos a llegar a hacer con Cristo. Cuando yo me convertí, yo dije, yo no quiero seguir en Saltillo, quiero ser misionero, como lo fue Ricardo, como había oído de Chalo, había oído de Toño en Chile, había oído de Garchen en Centroamérica. Es decir, había gente que se había metido al campo misionero y estaban trabajando, estaban levantando la obra y yo dije, eso es lo mío. Pero de tus expectativas a lo que logras hacer en tus fuerzas hay un mundo de diferencia. Igual para Pedro. Pedro tiene el primer revés cuando Cristo le dice, tú no pones la mira en las cosas del cielo, sino en las del mundo. Aléjate de mí, Satanás. Entonces es un revés, porque Pedro era muy impulsivo y Pedro quería hacer grandes cosas para Dios. Y luego ya cuando se pone la situación más crítica con los enemigos de Cristo, y le pide a Cristo que vele un poco,
que él iba a entrar en oración porque estaba en una situación crítica para su vida. Y regresa a Cristo y lo encuentra y le dice: no has podido estar vigilante, no has podido velar en oración. Imagínate para Pedro lo que significaba esto, cómo para él empezó a ser una carga las expectativas contra lo que él estaba logrando. Y no solamente eso, en la cena, en la última cena, que Cristo parte el pan y entonces le dice Cristo y les dice: todos me van a abandonar y van a huir. Y entonces Pedro levanta la mano y le dice: yo voy a estar hasta el último momento contigo. Y Cristo le dice: ¿sabes qué? Me vas a negar. Me vas a negar, y hasta la negación es con sus palabras. Entonces esto fue una tortura cuando se presenta esto, y Pedro se da cuenta de que la realidad no era lo que él esperaba. Y entonces viene el momento donde Cristo es apresado, es llevado al patio de Caifás, y entonces sucede que Cristo lo ve y él se dice a sí mismo: me decepciono porque no he hecho lo que yo esperaba. Seguramente Cristo también. La vergüenza era parte de su vida. Llegó el momento crítico, como para muchos de nosotros. Pero quiero decirte que Dios tiene esculpido nuestro rostro en su palma y Él nos ama. Dios no nos va a dejar caídos y nos va a dar todos los elementos para levantarnos. Entonces, seguramente Él se torturaba pensando lo que había hecho y que no había cumplido con las demandas de Cristo. Seguramente Él pensaba en cada martillazo que le dieron para introducir los clavos en su carne. Seguramente él se tachaba como una persona que no era digno de Jesucristo, aunque Cristo le había dicho que iba a hacer grandes cosas con él, pero él no lo estaba cumpliendo y se sentía reprobado. Y yo en algún momento en mi vida también me sentí reprobado. Dije: sí, Cristo hizo mucho por mí, pero no tengo la capacidad de seguir a Cristo. No para las demandas que Él quiere. Y entonces, las pesadillas en su vida seguramente se hicieron una y otra vez, recordando cómo le negó y cómo lo vio Cristo. Cómo lo vio Cristo y le dijo: ¿ves que yo tenía razón y me has negado? ¿Y cuántos de nosotros hemos negado a Cristo? Con nuestras palabras, con nuestras actitudes, con nuestra forma de ser, con las cosas que hacemos mal, con el mal testimonio, una y otra cosa. Entonces, una vez que Cristo es crucificado, Él se siente desalentado, culpable. Imagínate la escena de Pedro respecto a eso. Su líder, el que él esperaba que fuera ese líder libertador, que iba a traer libertad de los romanos, porque ellos tenían que tributar dos veces. Tributar es pagar impuestos. Ellos tenían que pagar impuesto a Roma y tener que pagar al que les cobraba. Entonces era una doble tributación. De modo que de una vida de pescador, Cristo llega y le cambia todas las expectativas, como lo hizo conmigo. Pero resulta que no puedes cumplirlas.
Resulta que te estás torturando y estás diciendo, no lo voy a lograr. No voy a poder con esa escala que Cristo me ha puesto. Pero Cristo es nuestro Dios. Y es lo maravilloso. Y es hasta dónde nos va a llevar Él. Y entonces le dice Juan, ¿quién viene allá? Es Cristo. Ya esta era la tercera ocasión que se les aparecía. Y les dice, es Cristo. Cristo está ahí. Y viene a restituir, a levantar la dignidad de Pedro. Dice, se ciñe, se prepara. Y Pedro es el que corre a los pies de Cristo. Y le dice, Cristo, ¿me amas? Finalmente le dice, tú sabes todas las cosas, no soy mejor que los demás. Y entonces lo toma Cristo, lo levanta y le dice, yo he venido a curar heridas, como la herida que le hiciste en la oreja a mi enemigo. Ustedes se acuerdan cuando toma la espada y corta la oreja, y decía Pedro, pero ¿qué líder es este que sana a sus enemigos? Son diferentes caminos, y el camino de Dios que tiene para ti es diferente a las expectativas que tú te has formado. Cristo nos va a levantar. Cristo tiene el poder para levantarnos. ¿Quieres pasar, Gabriel? Buenos días. Bueno, ya escuchamos al Inge Hugo. El estudio bíblico del día de hoy se trata precisamente de eso, levántate. Fíjense que yo antes de convertirme a Cristo, mucho antes de conocerle, yo siempre decía, se vale caerse. Siempre dije eso, se vale caerse, lo que no se vale es no levantarse. Y si algo nos enseña la palabra de Dios, son personas que se han levantado de las adversidades que siempre han tenido. ¿Por qué? Porque Cristo vino a romper esas cadenas del pecado que nos tenían esclavizados. Dios vio nuestra condición, Él vio nuestra inhabilidad, nuestra impotencia de poder liberarnos del pecado. Y a eso vino Dios, a eso vino Cristo, a romper esas cadenas. Sin embargo, a pesar de que muchas veces la mayoría, porque eso me gustaría pensar que todos los que están aquí, o al menos la mayoría, han recibido a Cristo en su corazón, siguen atados a las cadenas del pecado. No porque tú recibas a Cristo automáticamente vas a ser libre del pecado, porque tú eres consciente de que sigues fallando. Pero cuando recibes a Cristo, Cristo te da ese poder a que ya no tienes que seguir esclavizado con lo que antes te tenía esclavizado. Pero está en cada uno de nosotros permitir que Dios actúe a través de nosotros. Y muchas veces eso nos tiene aletargados, nos tiene dormidos. ¿Cuántas veces aquí no hemos tenido un problema que cuando nos levantamos en la mañana es lo primero que pensamos? Y cuando nos vamos a acostar es lo último que pensamos todavía.
Y nos volvemos a levantar y seguimos pensando en eso y nos trae adormecidos. Tenemos ese Goliat en nuestra vida que no nos deja, y no nos deja, y no nos deja. Y así hemos andado muchas veces. No lo van a negar. Todos hemos tenido ese tipo de situaciones. Yo me acuerdo muchas veces cuando recientemente me convertí a Cristo, me empezaban a pasar muchas cosas y yo decía, bueno, pues ¿de qué se trata esto? Si ya me convertí a Cristo, porque uno cree que si uno se convierte a Cristo, todo va a ser color de rosa y que todo va a estar bien, pero no, es lo contrario. Yo me convertí a Cristo y empiezo a tener reveses financieros, problemas, no podía llevar el sustento a la casa. Yo me acuerdo después casi de 18 años de tener un negocio, una empresa, todo me indicaba que yo tenía que soltar eso y no lo soltaba. Porque yo decía, ¿cómo me voy a mantener si esto es lo único que he hecho yo toda mi vida? No puedo hacer otra cosa. Y había muchas señales que me decían que yo tenía que soltar eso y no lo soltaba. Mi matrimonio estaba destruido. No sabía cómo remediar eso. Sin dinero, con problemas en el matrimonio. Y hasta que no solté, hasta que no dejé las cosas en manos de Dios, empezaron a acomodarse las cosas. Vinieron los pasteles, que fue una manera de sustentar, que Dios nos sustentó. Yo me acuerdo muchas veces de Elías cuando se fue y que Dios lo estaba sustentando. Así pasó. Era algo increíble. Yo no podía saber cómo de la noche a la mañana habíamos hecho una página de Facebook y de la noche a la mañana todos los días repartiendo pasteles. Era increíble, yo no daba mérito a eso. Y los extrañamos. No digo que todo fue fácil, no digo que todo fue color de rosa. Después viene la restauración. Y yo no digo que ya lo logré, no es cierto, porque tenemos que estar acudiendo a Dios todos los días. Muchas veces nos dormimos. ¿Y a poco no? Yo pienso que la mayoría aquí hemos escuchado los versículos de Josué, capítulo 1, ¿sí? Del 7 al 9, todos los hemos escuchado. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todo lo que emprendas. Ese es el 7. Y luego el 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas y cuides de hacer conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Cuando yo vi eso, dije, wow, pues yo aquí soy, yo aquí me apunto, todo te va a salir bien. Y luego te dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios está contigo donde quiera que vayas. ¿A poco no se oye bien padre? Yo me acuerdo de los comerciales esos del Army que decía, be all you can be. ¿Sí? Sé todo lo que puedo hacer. Cuando yo leí esto, dije, pues yo quiero hacer esto. Y luego, ¿qué está pasando con nuestras vidas entonces? Porque se oye bien bonito, ¿a poco no? Se oye bien padre. Yo pienso que la mayoría se lo saben. ¿Tú te lo sabes, no, David? ¿No está David? ¿Te lo sabes? Todo el mundo lo sabemos, esos versículos. La mayoría. Pero si los analizamos, fíjate lo que te está diciendo. No te está diciendo que te quedes sentado. Te está diciendo que te esfuerces. No te está diciendo que tengas miedo. Te está diciendo que seas valiente. Y que te esfuerces y seas valiente en qué. ¿Qué es lo que dicen estos versículos? En obedecer. Y ese es nuestro mayor problema, que no obedecemos. ¿Sí? Queremos ser cristianos en lo secreto, pero en lo público nos apenamos, nos da vergüenza. Y acuérdense lo que dice, que cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo lo negaré delante de mi Padre. Queremos ser cristianos los domingos nada más, cuando venimos a la iglesia y damos nuestra mejor cara, y el resto de la semana somos unos demonios.
¿Sí o no? Súbete al carro y te transformas. Que alguien no te contradiga porque te exaltas. Somos cristianos de closet nada más. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacemos? Porque buscamos la gloria de los hombres y no la gloria de Dios. Por eso. ¿Qué quería Dios cuando... ¿Qué es lo que esperaba Dios de su pueblo Israel? ¿Qué es lo que Él quería de ellos? Él quería que fueran diferentes al resto de los pueblos. Eso es lo que Dios buscaba del pueblo de Israel, que fueran diferentes al resto. Pero Israel una y otra vez se rebeló y querían ser ellos como el resto de los pueblos. Hasta que finalmente lo rechazaron. ¿Se acuerdan? Lo rechazaron completamente. Dice, mas a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, sino de voluntad, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Somos hechos hijos de Dios por el puro afecto de su voluntad, nada más. Nosotros somos el pueblo ahora de Dios. ¿Y qué es lo que espera Dios de nosotros? ¿Qué es lo que espera Dios de nosotros? Que seamos diferentes al resto del mundo. Eso es lo que Dios espera. Yo te pregunto, ¿lo estás haciendo? ¿O cuando te juntas con los demás eres igual que los demás? Ustedes contéstense esa pregunta. Una vez estaba yo leyendo un estudio bíblico que decía que en la palabra había más de 7,000 promesas. Yo no podía decirlo, ¿verdad? Pienso que si está ahí decía, muy seguramente así es. Alguien se puso a contar todas las promesas que hay en la Biblia. Pero pues, muchas veces no nos queremos apropiar ni de una ni de dos promesas. ¿Qué es lo que nosotros somos? ¿Qué somos, Isabel? ¿Qué eres tú? Yo soy cristiana. Eres cristiana. ¿Tú, David? Hijo de Dios. Eres hijo de Dios. Así es. Eres hijo de Dios, ¿por qué? Por la gracia de Jesucristo. Por la gracia de Jesucristo. Bueno, fíjense la respuesta que acabamos de tener ahorita. ¿Alguien está de acuerdo con eso? ¿Sí? Todos estamos de acuerdo con eso. Bueno. Hablan su Biblia nada más para que en Hechos 11:26, por favor, que alguien lo lea. Hechos 11:26. Hechos 11:26. Sí, por favor, Cindy. Y se congregaron ahí todo un año. Hechos 11:26. ¿Listos? 16. 26. 26. Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Antes de eso no existía el término cristiano. Las personas que andaban con Jesús se les decían discípulos. Nosotros conocemos de los 12 discípulos, pero en realidad es que había más gente que lo seguía. Discípulo, seguidor. Entonces, ¿qué somos nosotros? Si tú te dices, yo creo que muchas veces no entendemos la connotación de lo que implica ser cristiano, de lo que dice. Tú dices, yo soy cristiano, pero en realidad lo que estamos diciendo es que eres seguidor de Cristo. Y yo te pregunto, ¿tu vida refleja que eres seguidor de Cristo? ¿Sí o no? Ustedes contéstense. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Porque el ser cristiano
no es fácil, porque navegamos contra la corriente del mundo, tenemos que ser fuertes. ¿Sí? Dice su versículo, dice, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Y yo te pregunto, ¿tú eres seguidor de Cristo o no eres seguidor de Cristo? Porque miren, por ejemplo, tenemos a Silvia que es dentista. Ella dice que es dentista. Eres dentista, ¿verdad? Bueno, como dentista, ella siempre tiene que estar preparándose, porque a veces hay nuevos materiales, a veces hay nuevas técnicas, y siempre tiene que estar preparándose, siempre tiene que estar estudiando. Lo mismo con los doctores. Cuando uno es doctor, no nada más termina ahí, hay especialización, subespecialización, tiene que ir a congresos porque hay cambios en las técnicas, en los medicamentos, etc. O sea, siempre tiene que estar uno estudiando. ¿Tenemos algún optometrista aquí? O de laboratorios, por ejemplo. Siempre tenemos que estar actualizándonos porque hay máquinas nuevas, hay procedimientos nuevos, hay materiales nuevos. ¿Sí? Los abogados siempre tienen que estar actualizándose porque las leyes cambian. Los fiscalistas no se digan porque las leyes fiscales a cada rato están cambiando. Ahora, si tú eres cristiano, ¿cada cuándo estás estudiando la Biblia? Porque todos dijimos aquí que somos cristianos. ¿Cada cuándo la lees? Cuando la lees la primera vez, a lo mejor se puede decir que terminaste la primaria en grado espiritual, ¿no? Cuando la lees la segunda vez, secundaria. Cuando la lees la tercera vez, preparatoria. Yo, ahí voy entrando a la prepa apenas. La lees la cuarta vez, universidad. La quinta vez, maestría. La sexta vez, doctorado. Después posgrados y diplomados. Y llegas al punto donde un versículo puede sacar todo un tema, nada más un versículo. Entonces, si ustedes son cristianos, se están actualizando, están estudiando la Biblia todos los días o no lo están haciendo. Si realmente estamos estudiando la palabra, sabemos que ahí dice que nos debemos de esforzar, que debemos de ser valientes, que nos debemos de levantar, que podemos apropiar sus promesas. ¿Sí? Hay un versículo que me gusta mucho, que viene en Isaías 40:31. Si lo quieren buscar, Isaías 40:31. ¿Lo puedes leer, David, por favor? Sí. Pero los que esperan a Jehová, ¿listos? Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Dios sabe que tienes dificultades. Dios sabe que tienes problemas. Dios sabe que tienes necesidades. Dios sabe que te sientes cansado. Dios sabe tu condición. Incluso Dios sabe que a veces incluso la misma familia es la que te desanima. ¿Por qué? Porque el enemigo siempre va a buscar atacarte primero en tu mente, porque sabe que si se instala en tu mente con pensamientos incorrectos y con cosas incorrectas, sabe que ya tiene cierta ventaja, pero si no puede llegar a tu mente, te va a atacar por los más cercanos, que es tu familia. Realmente les digo que en la palabra está la respuesta a todo. Si tú tienes problemas, ¿por qué no estás buscando la solución? En la palabra. Ahí viene la solución de todo. Dios nos dejó. ¿O qué estamos esperando? ¿Estamos esperando que Dios nos hable en revelación sobrenatural? Porque ya la palabra dice que Dios ha hablado por muchas veces y de muchas maneras a través de los profetas. Pero ahorita ya tenemos la palabra escrita y muchas veces estamos esperando que algo sobrenatural
nos ilumine y nos guíe el camino, pero si no estás leyendo la palabra, ¿cómo esperas que Dios te hable? La única manera, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ahí está, todo lo tenemos ahí. Pero estamos esperando una respuesta mágica si no leemos la palabra. Yo te aseguro que si tú te pones de corazón a analizar la palabra y a leerla, vas a sentir que Dios te habla, porque es la única manera en que tú puedas tener una relación personal con Dios, leyendo su palabra, porque va a haber situaciones de repente en lo que Dios te va a hablar. Vas a sentir que pasó esto, y como tú estás afilado, estás leyendo, vas a escuchar algo en la radio, vas a decir, eso es exactamente lo que me quería decir Dios, o alguien te va a hacer un comentario, o te va a pasar algo, ¿sí? Porque Dios te va a redarguir. Yo voy a hacer un paréntesis. La semana pasada le platicaba a la señora Domi que por lo que yo estaba leyendo el tema, de repente pasé por un campamento de migrantes y dije, ¿por qué no hay nadie ahí? O sea, pero nos pasa que vamos en la calle y vemos gente en necesidad y nos volteamos, ¿sí o no? Nos volteamos, porque andamos bien apurados. Yo llegué a la casa ese día, andaba bien apurado, y algo me dijo, ve y cómprales pizza, llévaselas nada más y llévales coca, y no tienes que hacer nada, déjaselas ahí, o sea, porque yo también dije, no hombre, qué flojera, o sea, no puedo, ahorita no tengo. Y eso fue ese día, y lo hice a un lado. Más tarde, otra vez, algo sentí. Dije, bueno, chihuahua, o sea, realmente no puedo comprar unas pizzas y unas cocas y llevárselas. Lo voy a hacer. A regañadientes, porque yo andaba bien ocupado. Porque la primera vez salí a hacer eso, dije, bueno, lo voy a hacer. Y me pasaron 2, 3 cosas, y dije, no lo voy a hacer. Y luego otra vez volví a hacerlo, y otra vez volví a sentir eso. Dije, Dios, lo voy a hacer, está bien, ya lo voy a hacer, porque a veces te enojas, ¿no? Está bueno, ya lo voy a hacer. Así le dices a tu papá a veces. Salí, lo hice, llegué a ese campamento, no me lo van a creer. Estaba una familia ya instalada ahí que tuvo esa misma idea. Habían extendido la mesa plegable de las blancas y estaban bien preocupados porque no les iba a alcanzar la pizza, porque tenían una fila enorme. Cuando ellos me ven llegar a mí con las pizzas y con las cocas, se quedaron así como, y yo nomás me quedé también así. Dije, bueno, vengo a ayudarles, vénganse, y ya puse las pizzas ahí y salió todo. Dije, Dios, tú me estabas pidiendo eso desde hace rato. Y esa es la única manera que nosotros vamos a escuchar la palabra de Dios, leyendo su palabra. Y a veces me da tristeza cuando platico con gente que se dicen cristianos, pero que no se sabe ni un versículo de memoria, porque esto que Dios nos ha dejado aquí, ¿sí? Todo esto es un arsenal completo. Y nosotros andamos en la vida con una resortera, queriendo arreglar los problemas, queriendo defendernos, porque ya les he dicho que la lucha es real, existe una guerra espiritual, ¿sí? Si no, nomás prende la tele, ¿sí? No hay serie de Netflix, de lo que sea, que te pongan escenas homosexuales, que te digan que transgénero y que no sé qué, y que yo puedo hacer lo que quiera, y que el aborto está bien, o sea, realmente la lucha es real. ¿Sí? Y estamos siendo bombardeados, nuestros hijos están siendo bombardeados, y tú traes una resortera en la guerra. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es verdadera la guerra. Y nosotros andamos con una resortera nada más ahí. Es triste. Y realmente a veces dudamos, y el que diga que no duda, pero ¿por qué no probamos a Dios? Yo no estoy diciendo que lo tentemos, porque Dios no puede ser tentado, pero hagan como Gedeón. Gedeón dijo, bueno, vamos a ver si es cierto. Háganle así. Ok, Dios, vamos a ver si es cierto. Pruébenlo. Y la Biblia nos menciona muchos ejemplos de personas que se cayeron y que se levantaron. Y voy a mencionar a uno de ellos, por ejemplo, Job. Job era un hombre súper importante.
tenía todo, era el que más tenía. ¿Y qué pasó con Job? Perdió toda su familia, perdió todos sus bienes, incluso hasta perdió su salud. ¿Y qué hizo Job? Job nunca profirió maldición contra Dios. Él dijo, Dios, o dice, Jehová dio, Jehová quitó, sea Jehová bendito en todo. ¿Sí? A pesar de que su mujer le decía, pues ya maldice a Dios, pues ya, ¿qué te queda? Sus amigos le reclamaban que algo malo había hecho. Y él nunca profirió maldición contra Dios. Yo pienso que si Job hubiera maldecido a Dios, es porque no se merecía tener todo lo que ya tenía. Pero Dios sabía lo que había en su corazón y Dios sabía que él no lo iba a maldecir. Como Dios sabe lo que hay en el corazón de cada uno de ustedes. Y como Dios fue fiel, como Job fue fiel, Dios le restituyó todo y mucho más. Job se levantó, a pesar de haber perdido su familia, haber perdido todos sus bienes y a pesar de haber perdido su salud, se recuperó. ¿Sí? ¿Quién no había escuchado hablar de José? José el soñador. Él tenía grandes planes, él tenía grandes sueños. Él soñaba que su familia le iba a servir a él. Por eso le dicen José el soñador. ¿Y qué pasó? Despertó la envidia de sus hermanos. Sus hermanos lo traicionaron, su propia familia lo vendieron como esclavo. Después de que lo vendieron como esclavo, lo meten a la cárcel injustamente por órdenes de Potifar. Incluso en la cárcel, los amigos que hizo en la cárcel que le dijeron que iban a hablar de él, se olvidaron de él. ¿Y qué hizo Dios con José? Lo puso como el segundo de Faraón. En toda la tierra de Egipto estaba el Faraón y luego estaba José. Y en serio que yo a veces digo, ¿cómo trabaja Dios? A veces nos pasan las cosas y queremos entender por qué nos pasan las cosas, pero en el caso de José, él no cuestionaba a Dios, él no estaba diciendo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Él siempre se mantuvo fiel. Y a veces, ¿cómo podemos nosotros con nuestra mente entender la mente del Señor? No hay manera. No hay manera que esto finito entienda el infinito, no hay manera. Y queremos saber, pero no nos toca saber. Hay cosas que son reveladas y que están aquí, y hay cosas que no son reveladas. Son misterios que nunca vamos a entender hasta que estemos tal vez con el Señor. Pero queremos entender por qué nos suceden las cosas. Pero no nos toca entender, nos toca confiar en Dios. Una persona inconversa o alguien o un cristiano inmaduro, cuando le pase algo tal vez va a decir, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? Un cristiano más o menos maduro va a decir, ok Señor, ¿qué quieres que haga con esto? Pero un cristiano verdaderamente maduro lo que va a decir es, sabe que lo que le está pasando es para darle honra y gloria a Dios y nada más. ¿Sí? Porque dice su palabra que Él ha puesto este poder magnífico en vasos de barro para que la gloria sea de Dios y no de nosotros. ¿Quiénes son los vasos de barro? Nosotros. Cuando nos pasa algo, nos está pasando algo, para que engrandezcamos y le demos honra y gloria a Dios. ¿Sí? Para eso. Y nada más para eso. No para que digas que fueron por tus conocimientos que saliste del problema. Ahora, ¿quién no ha escuchado de Moisés? Fíjate, Moisés era una persona muy insegura de sí misma. Moisés tenía una baja autoestima. Moisés tartamudeaba. ¿Sí? ¿Y qué hizo Dios a través de la vida de Moisés? Hizo todas estas señales en Egipto a través de Moisés. Sacó a su pueblo de la esclavitud a través de Moisés. Abrió el mar para que su pueblo pasara a través de Moisés. Sacó agua de la roca a través de Moisés.
siendo una persona insegura, de baja autoestima y tartamudo. Ahora, ¿por qué no dejas tú que Dios actúe en tu vida? A lo mejor tú tienes un mar de problemas y Dios puede abrir ese mar de problemas delante de ti si lo dejas. ¿Sí? Tal vez Dios te puede sacar de esa sequía en la que estás viviendo, ya sea una sequía espiritual, una sequía familiar, una sequía matrimonial, una sequía financiera. Dios te puede sacar de ahí. Tal vez Dios puede sacar Egipto de tu corazón, es decir, sacar al mundo de tu corazón y darte amor por él. Porque ese es el problema, amamos al mundo y no amamos a Dios. Y la palabra dice que todo aquel que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. O es una cosa o es otra, no se pueden las dos, no se puede. Yo me acuerdo, yo amaba las cosas del mundo. Y no digo que no me gusten ciertas cosas, pero cada vez desprecio más lo que está pasando en el mundo. Y yo no puede ser como antes, yo no veía esas cosas. ¿Pero por qué? Porque su palabra nos dice, cuando se conviertan al Señor, ¿qué va a pasar? Cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. ¿Sí? Esa libertad que no la experimentas hasta que no te conviertes. Gedeón, ¿quién no ha escuchado de Gedeón? Él era una persona miedosa, se escondía de los madianitas cuando iban y los saqueaban, que les quitaban todo. Cuando el ángel de Jehová se le aparece, que le dice, varón esforzado y valiente, yo me imagino que él le había dicho, ¿quién yo? Y a través de Gedeón, flaquito, miedoso, ¿qué hizo Dios con Gedeón? Luchó con los madianitas y los derrotaron. Elías es la otra persona que tengo aquí. Elías era una persona con pasiones como las tuyas, como las mías. Pero ¿qué hizo Dios con Elías? Trajo sequía a la tierra por su pecado. Después trajo lluvia. Después derrotó a 400 sacerdotes de Baal. ¿Sí? Cuando este holocausto que lo mojaron todo y que cayó fuego del cielo. Era una persona que a pesar de sus pasiones, el celo que él tenía por Dios era mayor que sus pasiones. Y por eso Dios lo usó. Es decir, Dios siempre, en aquel entonces, incluso ahora, sigue usando a personas que están en desgracia o que tienen limitaciones y las está usando para la gloria y honra de su nombre. ¿Sí? Fíjate, usó a personas que lo habían perdido todo. Usó a personas que habían sido traicionadas por su familia. Usó a personas inseguras de sí mismas. Usó una persona tartamuda para hablar a través de él, porque a través de él trajo la ley. Usó a gente que tenía miedo de vencer sus propios miedos. Usó gente sujeta a pasiones para avivar los corazones de las personas. Y en serio que cuando yo veo todo esto yo me sorprendo y digo, ¿cómo trabaja Dios? Pero es que sí Dios usa lo que no es. Porque dice, hay un versículo que me gusta mucho que dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil y lo menospreciado del mundo escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Nosotros somos esas personas. Nosotros somos los viles, los menospreciados. Nosotros somos los que no somos. Nosotros somos los necios. Nosotros somos los débiles. Todo eso somos nosotros. Y estamos dejando que Dios nos use. No estamos dejando que Dios nos use en nuestras vidas. Sucumbimos a la carne. De volada nos enojamos, nos encendemos. Yo hace poco reprendí a mi hijo Uriel. Como tenía tiempo que no lo reprendía, me sentí tan mal porque le di una cachetada.
Que se lo merecía, sí, se lo merecía. Pero no es la manera. Y es que en el momento que te descuidas, el enemigo ahí está. Entonces yo les voy a preguntar a ustedes, ¿van a dejar que Dios los use o quién los está usando? Porque no hay punto intermedio. Porque dice su palabra que porque no eres frío ni caliente te vomitaré de mi boca. O eres frío o eres caliente. Entonces, ¿van a dejarse usar por Dios o se van a dejar usar por quién? Acuérdense que todo lo que Dios dice que al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Y yo les voy a poner un ejemplo que muchas veces ya lo hemos encontrado, ya lo hemos mencionado aquí, pero nosotros somos el oro y la plata del mundo. Pero a veces para limpiar el oro y la plata tiene que ser pasada por fuego, para quitar toda la mugre, todo lo que no sirve. Muchas veces tal vez tú sientas que Dios te quita algo, o que Dios te corta algo. ¿Por qué me pasó esto? Pero a veces tú tienes que podar un árbol para que crezca derecho. A veces tú tienes que podar un árbol para que crezca más fuerte. Y es lo que nos pasa a nosotros a veces. Ya puse ejemplos de personas que se cayeron y se levantaron. Ahora, yo no sé si los problemas que tú estás teniendo ahorita en tu vida sean por disciplina, porque ya dijimos que Dios a todo el que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Yo no sé si los problemas que tú tengas ahorita sean por disciplina o sean porque Dios te está podando para que crezcas más fuerte, para que crezcas derecho. Yo no sé. Pero es que, en serio, no hay tiempo para estar dormidos. No hay tiempo para nada más. En serio, hace poquito estaba platicando con una persona y me nació la necesidad de hacer un video de eso. Porque ahorita cada vez es popular hablar de Apocalipsis. ¿Sí o no? Cada vez es más popular hablar de Apocalipsis. ¿Por qué? Porque es morbo. ¿Por qué? Porque la gente está aquí con lo que va a pasar. Pero no es sano eso. Es bueno saber, pero en realidad nadie sabe estas cosas. Cuando es el... Nadie lo sabe, ¿sí? Nadie sabe. Y no es bueno estar hablando de esto, porque ¿qué pasa si estamos hablando de esto? Puedes bajarla hasta la guardia, pues dices, total, pues si ya todo se va a acabar. Porque yo me imagino, yo pienso que en tiempo de Napoleón, cuando Napoleón estaba conquistando toda Europa, mucha gente pensó que él era el anticristo. Se murió y no pasó nada. Yo estoy seguro que cuando Hitler conquistó Polonia y luego empezó a conquistar media Europa, todo el mundo había dicho que pues, él era el anticristo. Y él decía que el tercer Reich iba a durar 1000 años y no duró ni 10. Y luego Mussolini, Stalin y todo. Yo me imagino que todos ellos también decían que era el anticristo. Y luego viene el siglo XX y la Primera Guerra Mundial. Y luego la gripe española que mató más de 80 millones de personas. Y luego la Segunda Guerra Mundial. Y luego las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. Yo me imagino que cualquiera que hubiera estado ahí dijo, esto ya se acabó. Y estamos ahorita en el 2023. ¿Por qué te estoy mencionando todo esto? Porque no es sano que estemos aletargados, no es sano que estemos dormidos, no es sano que estemos sin hacer nada. ¿Sí? Pedro nos decía, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Los lomos es esta parte de la cintura. ¿Sí? En aquel entonces usaban túnicas, ¿sí? Y tenían que, cuando dice ceñir, se amarraban el cordón para estar listos para la acción, para no traer la túnica y papaloteando. Eso es lo que cuando dice ceñid los lomos de vuestro entendimiento es que tienes que controlar tus pensamientos y no estar dispersos nada más ahí. El versículo que mandó ayer Iyali para el estudio bíblico, que es Efesios 5:14, vamos a leerlo por favor. Efesios 5:14. Si lo puedes leer, Judy, por favor.
Efesios 5:14. Por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Fíjense lo que dice este versículo. Despiértate, levántate. Estamos aletargados. Y fíjense lo que dice, levántate de los muertos. Hay un versículo que dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Es decir, no se refiere a que estén muertos físicamente, se refiere a que están muertos espiritualmente. Y hay otro versículo que dice, por eso ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados según los hombres, pero que vivan en espíritu según Dios. Y eso es lo que pasa muchas veces. Estamos aletargados, estamos muertos, estamos dormidos. Sí. Pero a mí me gusta más un versículo que dice, no lo busquen, yo se lo voy a leer. Viene en Salmos 37:23. Dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Y me gusta más la versión Nueva Traducción Viviente, que dice, el Señor dirige los pasos de los justos, se deleita en cada detalle de su vida. Aunque tropiecen, nunca caerán, porque el Señor los sostiene de la mano. Yo te pregunto, ¿se deleita Dios con tu vida para que cuando tropieces no te caigas? ¿Tú crees que Jehová, Dios, se deleita con tu vida? ¿Está contento con lo que estás haciendo? En serio, no hay tiempo para nada más. ¿Sí? Aparte del trabajo que tenemos que hacer, estamos llamados todos, ¿sí? Todos estamos llamados a predicar el Evangelio. Tengas llamamiento de evangelista o no, si eres cristiano, tienes que predicar el Evangelio. Y aparte tienes que poner tus dones en uso. Y aparte tienes que congregarte. Y aparte tienes que ser un activo miembro de la iglesia. Y aparte tienes que edificar a otros. Y aparte tienes que cuidar tu vida espiritual. Y aparte, y aparte, y aparte. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos caídos, aletargados, dormidos, muertos. Y Dios no espera eso de nosotros. Porque dice que si Él te dio dones y tú no los usas, te los va a quitar. Y cuando Él venga te va a preguntar qué hiciste con los dones que Él te dio. En serio, yo les digo, ¿les da pena hablar de Dios? Sean sinceros, ¿les da pena? ¿Por qué les da pena? ¿Por qué cuando están con todos los demás? Yo sé que hay momentos en los que no es correcto hablar de Dios, ¿sí? Pero la palabra nos dice que tenemos que tratar en tiempo y en destiempo. Y lo hacemos. La verdad, yo pienso que la mayoría no lo hace porque nos da pena. ¿Qué van a decir nuestros amigos? ¿Qué van a decir nuestra familia? Van a decir, este ya se volvió loco, o este ya es fanático, porque yo he recibido eso, que ya soy fanático. Pero a mí no me importa la gloria de los hombres. Porque yo les voy a decir una cosa. Si tú estás bien con Dios, no importa con quién estés mal aquí. Pero si quieres estar bien con todos, no importa con quién estés bien. Si estás mal con Dios, olvídate. Y esto es todo lo que tengo, chavos. Espero que haya tocado sus corazones. Y pónganse a meditar en todo esto, por favor. Gracias. Aplauso. Bueno, es una bendición. Hemos visto los arrebatos de Gabriel hacia su temperamento y también esa pasión que tiene por Cristo. Es una bendición tenerlo en las filas de la milicia de Cristo. Es una bendición que esté compartiendo con nosotros. Y bueno, es momento de orar. Vamos a pedirle a Eric que pase al frente.
confundieron. A ver. Bueno, primeramente Dios los bendiga, ¿verdad? Pues Dios es bueno, ¿verdad? En todo el tiempo Dios es bueno y en todo el tiempo Dios es bueno. Mi versículo que les voy a compartir es de Salmos 91. Dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Dice: él te librará del cazador de la peste destructora. Estoy agradecido con Dios porque esta semana, el lunes, me tocó ir al consulado. No, me habían retirado la visa, ¿verdad? Porque pues se me había quebrado, se le quebró, se le salió el chip. Hace 7 meses cuando me la quitaron, iba para Broadville, y pues dependía mi trabajo pues de eso, porque hacía cruces y todo, y pues de ahí dependía pues mi familia, mis niños. Y pues entonces fui el lunes, me tocó la cita, gracias a Dios, porque Dios mueve mar y tierra y todo. Me dieron una cita hasta el 2023, diciembre, se redujo, gracias a Dios. El lunes fui, me faltaron documentos, me faltaron varios documentos, fui con la asesoría y faltaban 15 minutos para entrar a la cita. Y me dice, no, pues ves, a ver si te la damos porque te faltan varios. Dije, no, pues en el nombre de Dios, ¿verdad? Yo confío en Dios y tengo un Dios de poder quien va conmigo, ¿verdad? No soy cualquier persona como la del mundo, tengo un Dios todopoderoso y bueno, en su nombre voy. Iba entrando y pues dije, va, en tu nombre soy, porque tu palabra dice que al quien aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Si me la dan, gracias a ti, y si no me la dan, pues es tu voluntad. Fui, me di cuenta que pasé con el oficial, me pregunta unas que otras cosas del trabajo. Le dije, no, pues tengo 1 año trabajando, hago cruces y eso. Y entonces me dice, ok, ¿por qué le retiraron su visa? Le digo, no, pues que estaba quebrada. Me dice, ¿le quitaste el chip? Le digo, no, la cargaba mucho mi cartera y así. Entonces me dice, ok, tu visa ha sido aprobada. Y digo, gloria a Dios, ¿verdad? Porque aquí estás conmigo, ¿verdad? Y tengo un Dios de poder y le doy la honra y gloria para Él, porque pues dije yo, los oficiales no son los que me las van a entregar, sino es Cristo, Dios es el que me la va a entregar. Pero antes de eso, pues yo la tenía, ¿verdad? Y pues empecé a trabajar en eso, en los cruces, y ya di cuenta que pues empecé a ganar bien y todo, y después me empecé a apartar de Dios. Uno se hace concha, como se puede decir, te acomodas a las corrientes del mundo, te vas yendo, me dices, bueno, ya me sobra para tanto, ya cubrí todo esto, bueno, pues entonces pues me doy una chancita para mí, ¿verdad? Bueno, había amigos, había compañeros que me decían, oye, pues tienes un trabajo pues bien, ¿verdad? Y yo le decía, pues gracias a Dios, gracias a Dios, porque Dios es el que me puso aquí, y gracias a Dios, y otra vez, y luego hasta que un día pues sí me hizo fácil. En el momento me hicieron los compañeros, ¿sabes? Que salimos de trabajar, yo dejé de tomar alcohol, ¿verdad? Cerveza dejé de tomar, y entonces dije, bueno, me invitan ahí, es que nomás es una. Le digo, sabemos que eres cristiano, pero dice Dios también dijo que hizo vino en las bodas de no sé qué. Le digo, bueno, esa es la que todos dicen, ¿verdad? Esa es la palabra. Y dije, entre mí, yo dije, pues no es cierto. Le digo, pero bueno, nada más es una. Dije yo entre mí, bueno, una no es ninguna. Dice, con una. Dos palabras. Entonces, pues te dejas ya, te vas yendo con las corrientes del mundo. Bueno, entonces agarré una, lo agarré otra, esas se hicieron 3. Hasta ahí, ¿verdad? Porque ya me sentía medio mareado, 3. Y un momento me dice, oye, no, pues qué bueno que estés trabajando en esto, ¿cómo le hiciste para? No, pues busqué esto, pero se me olvidó un punto muy importante, agradecer a Dios. Como ya estaba entre la multitud, dice la palabra de Dios, va, que nosotros no nos debemos de convertir a ellos, sino ellos a nosotros. Yo ya estaba ahí entre la bola y digo, pues sí, es que me glorié en mí mismo, dije sí, yo el trabajo lo busqué y pues gracias a mí pues lo encontré y hice esto y todo. Y entonces después vino la disciplina, pero principalmente, no sé si recuerdan que les compartí una vez que pues estaba
antes de eso estaba en una relación fuera de la voluntad de Dios, ¿verdad? Y me estaba arreglando más y más me estaba entrando, me estaba perdiendo, ¿verdad? Entre esas corrientes. Y entonces, pues digo esas cosas y luego viene la disciplina, ¿verdad? Y gloria a Dios porque Dios está ahí, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios que al quien Él ama todas las cosas le ayudan para bien, ¿verdad? Entonces me la quitan y entonces digo, bueno, ¿ahora qué voy a hacer? Y los tres, no, es que te van a correr porque ya no la tienes, ¿qué vas a hacer? Nada más aquí. Y dije, bueno, entonces, Dios, pues ¿por qué, verdad? Y la palabra era absurda, el ¿por qué preguntas? Si ya sabes por qué, ¿verdad? Entonces digo yo, bueno, ya sé por qué, porque te estoy desobedeciendo. Estoy desobedeciendo lo que dice tu palabra, ¿verdad? Y no soy digno de ti. Bueno, espero y confío en ti, Señor, ¿verdad? Que como dice su palabra, que tú proveerás, vas a proveer en todo. Y entonces eso, leía el libro donde habla del rey Nabucodonosor, que él se glorió y dijo, esta gran Babilonia ha sido construida por mí, ¿verdad? Entonces Dios vino a disciplina ahí, y después dije, gracias Dios porque me muestras que sí disciplinas a quien tú amas, ¿verdad? Pero después restituyes. Y entonces en ese lapso leí el versículo de Salmo 91 y le clamaba a Dios y en el proceso estaba, ¿verdad? Y entonces me fijé qué estaba haciendo mal y Dios me mostró dónde me estaba perdiendo y dije yo, bueno, entonces Señor, te doy gracias porque pues todo lo que estaba haciendo lo estaba tirando a la basura, ¿verdad? Y realmente lo que tenía pues no lo tenía conforme Él me lo estaba dando, me estaba gloriando a mí mismo y dije, no, pues no puede ser así. Vino esa disciplina y doy gracias a Dios porque pues Él está aquí, ¿verdad? Y ahora en el proceso que estuve en el trabajo, pues me decían, te van a correr y te van a correr. Pero bueno, hubo personas que sí se burlaron, ¿verdad? Me dijeron, no, es que bueno que te la quitaron, así ya no vas a cruzar. Nada, pues, y dijo, no, está bien, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que leía también el rey David que decía en Salmos, ¿verdad? Que no se, que Jehová le pide, ¿verdad? Que no se avergüence, que no hagas que mis enemigos se avergüencen de mí, ¿verdad? Y entonces leía más la Biblia y leía, ¿verdad? Y antes de eso yo le pedí a Dios que me diera un trabajo donde tuviera un tiempo para leer. Dios me dio ese trabajo, gracias a Él. Pero olvidé esas palabras, ¿verdad? Que le pedí. Ahora tengo 3, 4 horas a veces que no estoy haciendo nada, estoy esperando nada más a que me den salida. Y hoy leo, ¿verdad? Leo la palabra y la escudriño y cada vez encuentro cosas diferentes, ¿verdad? Que a través de esta guía, de este libro, ¿verdad? Que es el más poderoso y es el que tenemos y que Dios nos ha dado, ¿verdad? A cada uno de los creyentes que estamos aquí y que hay, ¿verdad? Y como decía Gabriel, que tenemos que desenvolvernos y tenemos que poner en acción esos dones porque Cristo nos ha dado dones a todos, ¿verdad? Y a veces nos escondemos como que no queremos decir que sí somos cristianos o que porque luego van a decir es que tu actitud no lo dice, ¿verdad? Y sí, la verdad, uno no debe decir soy cristiano, sino la gente debe decir, bueno, él es diferente, él es cristiano, ¿por qué? Porque su esencia lo dice todo, ¿verdad? Su forma de ser, su forma de hablar, ahí lo dice. Y después pasó el tiempo, ¿verdad? Y hasta ahora doy gracias a Dios porque sí ven una diferencia y me dicen personas, oye, es así por la nada, me preguntan, oye, ¿a poco eres cristiano? Le digo, sí. Me dice, que no se te nota, ¿verdad? Le digo, gracias a Dios por la misericordia de Dios que me ha dado este privilegio de ser hijo de Dios, por eso es que soy, ¿verdad? Y pues ese es el versículo que le quiero compartir y pues pequeño testimonio, ¿verdad? Gracias. Se pone a leer en cada alto que le toca. Pásale. No vayan a la casa. Hacemos la oración. Padre, te damos gracias por este día. Te agradecemos porque nos permites despertar un día más en este lugar que tú nos has puesto. Gracias, Señor, por nuestras familias, Señor. Gracias por nuestra iglesia. Gracias porque estás con nosotros. Te queremos agradecer porque cada momento
Cuando estamos en ti, cada momento es un momento de aprendizaje y de escuchar y de aprender, Señor, a través de la palabra, como la dio ahorita Gabriel, como hizo su testimonio Martín. Todos podamos aprender de ellos, Señor, porque tú hablas a través de cada uno de ellos, Señor. Gracias te damos por todo lo que nos das cada día, Señor. Te agradecemos por la vida de cada uno de nuestros familiares, por cada una de las personas de la iglesia, Señor. Todos tenemos algo que aprender y a la vez enseñar, Padre, siempre que venga de ti, y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.